Hola de nuevo amigos de Visión Interdimensional. Este video será acerca de un tema poco hablado o se ignora. Los arcontes contraatacan. Tienen mecanismos para sabotear y cancelar las sesiones que hacemos. ¿Cómo se pueden evitar? Quédate unos minutos y te explico lo que hemos experimentado y también neutralizado para que nuestro trabajo sea efectivo. Visión interdimensional. Organización de los arcontes. Cuando vamos por una esencia. La esencia, cuando está cautiva, está bajo control de un grupo de entidades, así como has visto en mis sesiones. En ese espacio, experimentan y extraen energía de las esencias usando a la parte física y cuerpo energético como un periférico, sensor o receptor. El cuerpo energético se comporta como un proyector de características y de energías hacia la esencia. Es decir, es una tecnología que tiene esas funcionalidades. Por lo tanto, toda la energía que genera la parte encarnada en el mundo material a través de implantes, emociones negativas, ruido mental, etc., se transmite o proyecta hacia la esencia. De ese modo, los arcontes pueden almacenarla o darle el uso que se les ocurra. Todo eso sucede en la capa 2 de la expansión. Por eso, muchas versiones energéticas están ignorantes de lo que sucede por allá, porque no saben el panorama completo. Tienen la perspectiva limitada, porque creen que solo son la parte física. También por el bloqueo de la memoria y escasa comunicación con ellos mismos como esencia. Este grupo de entidades que retiene a la esencia tiene a un jefe o jerarquía que dirige el lugar o varios lugares, delegado a otros subjefes. Cada jefe o subjefe tiene a su disposición a subordinados que interfieren a los encarnados en el plano físico y astral. Son los que ponen los implantes, hacen abducciones etéricas, parálisis de sueño, etc. Están muy bien organizados y pueden ser de diversas razas. Contratos entre arcontes. Hay entidades con habilidades particulares que les permite tener un mejor y mayor dominio de lo que pueden hacer en esos planos y dimensiones, que incluyen al plano astral y a la capa 2 de la expansión, donde está el verdadero grueso de arcontes. Los arcontes de este tipo prestan servicio a los jerarcas de las instalaciones para proteger y administrar mejor el patrimonio que poseen, las esencias cautivas. Eso quiere decir que se alimentan también de ellos mismos con esos contratos. Así se pagan, servicio por energía. Ahora vamos a analizar a dos tipos de entidades con habilidades especiales con las que nos hemos tropezado. Manipulador holográfico. Hay entidades que son capaces de generar creaciones holográficas masivas, de escenarios completos y complicados, replicando cualquier ambiente conocido. Supongo que casi todos los arcontes pueden hacer esto, pero no a esa magnitud. Por ejemplo, las que manipulan algunas de nuestras creaciones mentales en los sueños, cuando tú se los permites, lo hacen en menor escala. En cambio, el manipulador holográfico tiene esta habilidad desarrollada y avanzada. Y lo más probable, se la hayan incorporado y potenciado con tecnología en su estructura energética o ADN. ¿Para qué les serviría esta habilidad? ¿Para uso interno de ellos? No sé, pero sí estoy seguro que lo usan para defender sus instalaciones, laboratorios, bases y almacenes de esencias comandadas desde el plano físico, como hacemos en las sesiones. Sabemos esto porque hemos tenido la oportunidad de experimentar el intento de engaño con este tipo de seres y luego de neutralizarlos, nos han comentado que muchos han caído en este truco. ¿Cómo saber si lo que ves es un holograma? Primero, por medio de la vibración. Si en estos espacios donde sabes que hay muchos arcontes y percibes una vibración light
neutra o muy sutil para el lugar, indica que hay algo raro. En cambio, si es muy pero muy densa, coherente con el lugar, entonces puede ser real. Segundo, si percibes que lo observado es algo muy parecido a lo que conoces en el plano físico, muy terrenal, hay algo raro también. Tan solo es para mantenernos cómodos con el espacio y lanzando golpes al aire pensando que damos en el blanco, como dirían algunos, demasiado fácil para ser verdad. Y tercero, es confirmar que no es holograma emitiendo un pulso de luz. Si el entorno se desaparece, evidentemente era un holograma. También se podría tocar el lugar y ver cómo reacciona a la energía de la esencia. Si se ve un comportamiento o sensación extraña de falla holográfica, estamos ante un truco. Entre las razas que hemos visto que tienen esta habilidad es la insectoide. Manipulador del entorno, espacio-tiempo. Este tipo de entidades pueden transportar al viajero o a la persona que lleva su conciencia a esos planos cuando entra en su rango a un nivel vibracional sin que lo note. El viajero, si solo le presta atención a lo que ve y no a lo que siente, o a su intuición, puede dejarse arrastrar a donde lo lleven. Y si trabajan en conjunto con un creador de hologramas, entonces valió el trabajo o la sesión. Misión fallida. Otra habilidad del manipulador del entorno sería para nosotros capaz de manipular a su antojo el tiempo. Aunque el tiempo ya no existe. Sin embargo, el concepto es para darnos una idea de la habilidad. Ya se los explico. Por lo general, en los laboratorios donde hacen experimentos con las esencias, los cuales son importantísimos para ellos porque de allí salen nuevos mecanismos de interferencia. Se pueden presentar casos con cierto tipo de experimentos donde se les pasa la mano con las esencias, proyectando así hacia el cuerpo energético y físico efectos fatales que pueden ocasionar el fallecimiento repentino de la parte física, sin antes haber logrado el objetivo real del experimento. Entonces, ¿qué hacen estos seres? Los encargados de los laboratorios tienen contratos con los manipuladores de entorno para revertir el experimento realizado en la esencia y dejarla como estaba antes, para volver a variar el experimento de nuevo hasta que salga bien para ellos. Y hacen esto una y otra vez. Por eso decía que era como manipular el tiempo. Imagínate a un científico haciendo experimentos con animal de laboratorio y cuando éste pierde la vida, lo revive para volver a experimentar con él. Es algo macabro. Estas entidades manipuladoras de entorno son para tomarlas en serio, porque si los viajeros van por la extracción de una esencia y no van con la intención de eliminar todo, simplemente estas entidades los dejan hacer su trabajo, demasiado fácil. Dejan que se lleven a la esencia, para que luego venga el manipulador del entorno y revierte el trabajo de los terapistas, como si nunca hubieran estado allí. Misión fallida. Los manipuladores del entorno tienen como obligación proteger a la entidad contratante y las instalaciones de éste. Por lo tanto, si el viajero tiene un método de eliminación definitiva de entidades y va a eliminar al contratante y destruir el lugar, simplemente el manipulador no tiene otra opción que aparecer y actuar de inmediato. Y cuando lo haga, se le tiene que detectar y neutralizar primero la habilidad. El viajero puede sentir el efecto de la manipulación del espacio-tiempo como un vértigo. En caso de que logren percibirlo, porque dependerá del nivel de energía o la conciencia con que se vaya para resistir el efecto, porque no es lo mismo que vaya el viajero como esencia a ir como conciencia del cuerpo astral. Por eso en visión interdimensional siempre vamos 3 esencias y no una.
La raza que hemos visto más frecuentemente que poseen esta habilidad son los anfibios e insectoides. Los manipuladores de entorno también trabajan en personas que presentan síntomas de esquizofrenia, que a veces estando despiertos sin importar estar sentados, parados, sienten, perciben y ven cómo son transportados mentalmente o a su conciencia a otras dimensiones donde les hacen ver cosas horribles para asustarlos y trastornarlos más. Reacciones que necesitan para sus experimentos mentales. Consideraciones. No todos los lugares donde tienen custodiadas a las conciencias de luz o a las esencias están protegidas por este tipo de seres. Todo depende del lugar y lo que ellos quieran defender. Pueden haber lugares que solo tengan a un manipulador holográfico o tengan solo a un manipulador del entorno. Otros quizás tengan a los dos. En una oportunidad lanzamos una operación que nos tocó lidiar con 5 manipuladores del entorno a la vez. De ahí la importancia de ir bien preparados, porque a pesar de que la operación se realiza con autorización de la persona, cuya esencia hay que extraer, otorgando la autoridad de dominar a todo el grupo de seres que controla el lugar en representación de esa persona, no les impide al grupo arconte de actuar o lanzar una operación oculta para anular el trabajo sin que uno se dé cuenta. Son como los que hacen trampa en el examen y el profe distraído. De modo que el objetivo para ellos es no ser descubiertos. Por eso no hay que confiarse. No importa que tengas 50 años haciendo esto, pero si no lo has percibido ni una vez, sería bien raro y dudoso. Las esencias tienen esas habilidades también. Claro, podemos crear más que hologramas. Eso es solo un truco. Y también podemos manipular el entorno. Como ejemplo de ello está el tratamiento que le damos a las fobias o traumas a nivel inconsciente durante las sesiones, cuando ajustamos una línea de tiempo para sanar la mente de una persona. Así que si te dedicas a hacer este trabajo, es bueno estar alerta la próxima vez y considerar este tipo de manipulación arconte en esos planos y dimensiones. En todo caso, el objetivo de este video siempre fue de aportar de forma constructiva para no andar lanzando golpes al aire. Además, este tipo de información te podría resultar útil en algún momento. Te espero en el próximo video.